Buenas tardes, queridas amigas y amigos desde Chile. Acá está lloviendo los saludos para presentarles este concepto que les planteo en la pantalla, que es desastres. ¿Realmente los entendemos, los comprendemos? Y bajo esa lógica, quiero hacer una presentación bastante breve de 250 láminas, pero voy a pasar muy rápido. Solamente quiero plantearla al revés, ya como una especie de conclusión, que dice así que los desastres, para reducirlos realmente, tenemos que comprender de dónde vienen, cómo se crean, cuál es su génesis, cuáles son sus elementos que impulsan el riesgo de desastre y variables que componen el riesgo, algo que es no menor, que es tremendamente importante, sobre todo en un mundo que aún seguimos hablando de desastres naturales, aún seguimos con un concepto de resignación al hablar de desastres naturales, es decir, esto es obra de Dios, que poco yo como ciudadano, como mortal, puedo hacer para reducir ese riesgo, esa amenaza. Por lo tanto, debemos evitar al máximo posible, ¿cierto?, asociar estos desastres solamente al evento físico, al evento natural, y tratar aún más, un esfuerzo mayor, de dejar de ver el desastre como una imagen, como una fotografía instantánea de un tiempo y un lugar específico, sino como debiésemos verla como una película completa que en su final se transforma en un desastre. Y esa película, ese recorrido, ese camino, es el que se llama la construcción social del riesgo. Una vez que nosotros comprendemos eso, cómo se construye el riesgo, vamos a poder darnos cuenta de todas las variables que intervienen y cómo podemos intervenir esas variables, aunque suene redundante. Rápidamente, ¿qué es un desastre? Fíjense que la definición que Naciones Unidas en su terminología 2016, la última actualizada, dice que es nada más ni nada menos que una disrupción grave del funcionamiento de una comunidad o sociedad. ¿Ya? Ahí ya hay unas palabras que son clave en esto. Disrupción grave, ¿ya? O sea, algo que interviene en el normal funcionamiento de la sociedad, de la comunidad, de una organización, incluso si queremos extrapolarlo a los centros de trabajo, a las empresas, etcétera, en cualquier escala, debido a fenómenos peligrosos o amenazas o peligros, también lo llaman en otros países, ¿no?, y que interaccionan con exposición, vulnerabilidad y capacidad. Pero nuevamente viene un análisis que hay que darle a esta definición, no solamente repetirla. Primero, dice, en cualquier escala, o sea, estamos hablando de global, pero llega hasta el punto de lo local. Y en el último documento o sea, en la versión anterior del GAR, que es el Global Assessment Report del 2021, decía que nosotros teníamos que llegar a la escala local lo más pequeño posible. Pero el coronavirus, la pandemia, nos enseñó que debemos llegar al nivel personal. O sea, la pandemia nos enseñó que lo local ya es muy grande para analizarlo y teníamos que llegar a la comunidad, teníamos que llegar al barrio, teníamos que llegar a la familia e incluso a las personas. Porque este coronavirus, como amenaza de origen biológico, nos produjo una paralización, tal como dice ahí, una disrupción grave del funcionamiento de todo el planeta durante casi 2 años. Y de hecho sigue. Y en algunos países más que en otros, todavía sigue este virus dando vueltas, ¿cierto? Entonces, pero si se fijan en la definición, dice fenómenos peligrosos, pero no dice cuáles, no dice naturales, no dice antrópicos, no dice absolutamente nada, dice fenómenos. Normalmente la gente asocia estos fenómenos a lo natural, ¿cierto? A los típicos eventos geológicos o hidrometeorológicos, y de hecho yo una opinión bien personal, he hecho varias veces una crítica a las redes sociales de algunos organismos internacionales que cuando hablan de desastres muestran siempre una foto
evento hidrometeorológico o un evento geológico. Pero ¿qué pasa con los eventos producidos por la acción humana o antrópica? Y ahí normalmente entramos a uno que otro: incendio, incendio forestal, metemos algunos casos así como explosiones. Ya vimos lo que pasó en Líbano, vimos lo que pasó en un barco en el Medio Oriente que derramó un gas, ¿cierto? O sea, se cayó sobre un barco un gas. Eh, entonces, y ahí estamos incluyendo algunos. Pero, ¿qué pasa con el resto? Y fíjense, cuando aparecen estos fenómenos peligrosos y empezamos a analizarlo, a desglosarlo, nos aparecen amenazas de esta índole. Vamos por el lado izquierdo de la pantalla, las clásicas hidrometeorológicas, que la estamos viendo, impulsados principalmente por los efectos del cambio climático. Aparecen amenazas ambientales que principalmente se relacionan al grado de depredación o de mala convivencia que nosotros tenemos con nuestro planeta y que en cierta forma o en gran parte están influyendo en el calentamiento global, la hambruna, la sequía, etcétera, y que es un círculo vicioso que finalmente nos sigue afectando. Después vienen las biológicas, en color naranja, que aparece en la pantalla. Biológica, cuando dicen por ahí, oh, no estábamos preparados para la amenaza de la pandemia. Pero resulta que hemos tenido amenazas biológicas desde que el ser humano es ser humano. Y si nos vamos más atrás, hasta en la Biblia estaban las amenazas biológicas, cuando aparecían las plagas de Egipto. Y las amenazas biológicas están inclusive, no solo virus, aparecen los insectos ponzoñosos, plantas venenosas, están metidas dentro de las amenazas biológicas. Después del color amarillo aparece la geológica, las clásicas, y al lado, en negro, aparecen las que siguen relacionadas con el desarrollo, las tecnológicas, industriales, químicas, y una serie de las relacionadas ciberataques, etc. Pero arriba y abajo hay dos amenazas que son bien poco consideradas o bien poco tratadas. Arriba aparece la amenaza extraterrestre, y no tiene que ver con Thanos, ni ET, no, tiene que ver con cosas muy, muy particulares y que las vemos todos los días. Interferencias solares, el magnetismo, basura espacial que está dando vuelta y que de repente cae en forma de meteoritos al planeta, ¿cierto? Asteroides, tenemos películas, cometas, ¿cierto? Que están dando vuelta y que siempre dicen por ahí que está la amenaza. Bueno, esas son amenazas de origen extraterrestre. Y abajo aparecen las societales. ¿Y qué puede ser una amenaza societal? Bueno, las guerras también aparecen. Ahí está la definición en el costado derecho, la clasificación que hace Naciones Unidas en 2019, de más de 300 amenazas, y donde aparecen estas societales y aparecen los conflictos armados, nacionales, internacionales, e incluso aparecen las protestas. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros comprendemos, bueno, qué son estos riesgos que pueden llegar a paralizar nuestro funcionamiento normal, o sea, a interrumpir nuestro funcionamiento normal, entonces las meteorológicas hidrometeorológicas, perdón, y las geológicas nos quedamos cortos. Entonces tenemos que entrar a analizar cuáles otras más tenemos. Porque después viene el desastre, aparece esta postal y le decimos, como aparece abajo en la pantalla, que el planeta es el malo. El planeta es el que nos juega estas malas pasadas, ¿cierto? El planeta nos castiga con estas cosas. Bueno, ¿y qué es el planeta? El planeta ha estado aquí de muchos miles de millones de años y nosotros cuando dejemos esta Tierra, el planeta va a seguir funcionando con sus ciclos normales, tanto geológicos como meteorológicos. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema es que nosotros estamos construyendo nuestro riesgo, instalándonos en zonas donde no debemos, construyendo de manera que no debemos y haciendo caso omiso a todas las diferentes amenazas que están rodeando nuestro entorno. Y si eso lo llevamos a un elemento lo más práctico posible, ¿vamos bien en el tiempo, parece? Sí, me quedo apuntar. Lo más práctico posible, yo aquí coloco una isla, ¿ya? Una isla vacía.
que la descubrieron recientemente, entonces obviamente que el ser humano dice, vamos a vivir esa isla, comienzan los asentamientos en esta isla, ¿cierto? Empieza la gente a llegar. No había nada, empieza a llegar. ¿Dónde se instala la gente? En cualquier parte. Donde le parezca más bonito, al lado del mar, al lado de un volcán, ¿cierto? Para tener una vista hermosa, al lado de un bosque, donde quiera, en la forma que quiera, porque el ordenamiento territorial todavía no ha llegado. Posteriormente aparece el desarrollo, y en este sentido aquí empiezan a aparecer las empresas, a aparecer el comercio, a aparecer los ingresos, todo lo que nosotros vemos en el día a día, ¿ya? Y, por supuesto, los problemas del desarrollo, ¿cierto? Para eso los Objetivos de Desarrollo Sostenible hacen un gran énfasis en cómo se ha ido construyendo este desarrollo, porque al final del día, ¿qué es lo que estamos construyendo? Perdón. ¿Qué es lo que estamos construyendo? Fíjense que dentro de este análisis, cuando vemos el desarrollo, vemos varias cosas que van pasando. Como dice abajo, comienzan vulnerabilidades. Y dentro de esas vulnerabilidades aparece pobreza, aparece escasez de recursos, porque ya hemos ido depredando nuestra isla, nuestros espacios. Se presentan faltas de oportunidades que se generan por esta desigualdad que está produciéndose por el mal llamado desarrollo. Aparecen las migraciones que las estamos viendo a nivel planetario. Y dentro de la sociedad, aquí se presento algunas solamente, como pueden ser disturbios, conflictos, guerras. Por el otro lado, del lado industrial o tecnológico, incendios, accidentes o crisis financiera, también aparece ahí en el listado de amenazas. Y la degradación de la tierra, cosas que son, uno dice, pero que, ¿y esto de dónde sale? Esto es parte de nuestro desarrollo, lo vemos todo el día, lo vemos día a día en todos los países, cómo se degrada la tierra, cómo se pierde la biodiversidad, y no es culpa del cambio climático, es culpa de nosotros que estamos haciendo un desarrollo poco sostenible sobre nuestra tierra y justo a la deforestación. Entonces la pregunta, con todo esto que está en la pantalla, ¿algo de eso puede afectar puede afectar gravemente al funcionamiento de nuestra sociedad? Cualquiera de estas etiquetas que está ahí, ¿puede paralizar nuestra sociedad? ¿Puede, o comunidad, ¿cierto? ¿O organización? Y si la respuesta es sí, porque ahí están algunos de los tantos fenómenos peligrosos, entonces podemos decir que estamos al frente de un desastre sin necesidad de un fenómeno natural. Por lo tanto, si no hemos metido a esta ecuación los fenómenos naturales, pero sí estamos de acuerdo en que hay una gran cantidad de elementos no naturales que sí son parte del desarrollo, que son parte de nuestra sociedad, pero que pueden producir un desastre, o sea, una interrupción grave de nuestro funcionamiento como sociedad, entonces vamos a entender que podemos afectar cada una de esas vulnerabilidades y amenazas, podemos reducirlas, podemos trabajarlas, de manera que vivamos en una sociedad menos propensa a desastres y que los efectos naturales, los eventos naturales como las lluvias, como los terremotos, sus impactos sean el menor posible o idealmente vivamos en un momento en que sean no más que un evento natural, una lluvia, un huracán, un tifón, pero que el impacto cada vez ha sido menor. Pero eso pasa por el momento en que nosotros comprendamos realmente el riesgo. Y como conclusiones, solamente quiero finalizar diciendo que debemos nuevamente dejar de ver los desastres como el producto de eventos físicos. Hay más eventos en esta rápida pasada, les mostré algunos que aparecen incluso en las definiciones de Naciones Unidas, pero que están relacionadas con el desarrollo, con el ser humano, con lo antrópico, que muchas veces la gente repite, desastres naturales o desastres antrópicos. Ya, pero dentro de los antrópicos, ¿cuáles? No solamente los incendios,
vivimos de otras cosas más, y entre ellos la vulnerabilidad, la pobreza, etc. Y en segundo punto, la importancia de analizar cómo estamos gestando o creando o materializando el riesgo, cómo lo estamos fomentando el riesgo, instalándolo en zonas que no se deben, con gobernanzas débiles, con falta de ordenamiento territorial, con falta de normativa en muchos países, ¿cierto? Falta de normativa que regule. Y vemos normalmente así, y nos sorprendemos cuando vemos casas colgando, realmente colgando porque sobre un río, sobre un acantilado, porque ya la erosión de la tierra ha sido tanta que ya no se sostienen. Vemos en la India, en Nepal, en Indonesia, eventos naturales potentísimos, potentísimos, todos los santos días. Entonces, tenemos que seguir analizando, pero en profundidad, qué entendemos por riesgo. Y en eso, yo quiero, no está en la pantalla, pero solamente quiero agregar que debemos no solamente hablarnos a los especialistas, sino que debemos hablarle a todo el mundo, a las personas que no son especialistas y a las personas que toman las decisiones, en un lenguaje que sea claro, que sea entendible y que no los abrume. Yo hoy día estuve en una presentación en que se les decía al público en general, tiene que hacer esto, esto, esto y esto. Y yo, siendo que me dedico a esto, me sentía abrumado por la cantidad de cosas que me decían que tenía que hacer. Y después lo coronan diciendo, pero usted vea de dónde sacan el financiamiento. Bueno, si me están diciendo lo que tengo que hacer, pero no me dicen cómo, lo más lógico es que el ser humano diga, no lo voy a hacer. Entonces, tenemos que esforzarnos de hablarle en un lenguaje, no bajar el lenguaje, sino hablar en un lenguaje que sea entendible, no tan técnico, que la gente se encante con esto, no que se desencante y se aleje. Y finalmente, la importancia de reducir el riesgo desde el momento que lo estamos creando y veamos el desastre como una película larga y no como una fotografía de un solo momento en el tiempo.